Buenas tardes, estimados estudiantes, espero que estén muy bien, cumpliendo con el trabajo que habíamos planificado. El día de hoy, en este video, vamos a abordar el desarrollo de las tablas de verdad, el uso de tablas de verdad. En el video anterior nosotros trabajamos la formalización, que es la primera etapa para el desarrollo de estos ejercicios, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer cuando nos entregan un razonamiento como este es expresar su estructura con los elementos que vimos en el video anterior. Vimos que para esto se emplean términos, ¿no? Se emplean conectores y, de ser necesario, se emplean paréntesis. El objetivo entonces es dar cuenta de cómo los distintos elementos del razonamiento están vinculados entre sí. En el caso de este ejemplo, lo leemos, dice: Juan no quiere estudiar por temor a la ira de su papá y su mamá. Tenemos que Juan lo vamos a designar, lo vamos a denotar con el término P, eh, la ira de su mamá con Q, la ira de su papá con R, y vemos que los conectores que están presentes acá son un negador, un condicionador y un conjuntor. Si ordenamos esto para que tenga un sentido, digamos, tendríamos no P, o sea, no quiere estudiar Juan en este caso. La razón de por qué no quiere estudiar, la causa, que en este caso tiene que ver con la ira, el temor por la ira simultánea, digamos, de su papá y su mamá. Entonces, como es simultáneo, utilizamos un paréntesis para indicar que estos dos términos influyen en el temor que tiene Juan y que por lo tanto le llevan a no querer, en este caso, estudiar. Bueno, esto es formalizar. Nosotros vimos en el video anterior cómo esto se realizaba. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Corresponde a la segunda etapa, ¿no? La segunda etapa es utilizar las tablas de verdad para determinar el valor lógico de este razonamiento. Como estamos hablando que las tablas de verdad son un método lógico, un método de verificación contemporáneo, de hecho esto es del siglo pasado, va a operar bajo la posibilidad de tres valores lógicos, no dos valores lógicos. La lógica tradicional, la lógica bivalente, trabaja sobre la idea de que un razonamiento o es válido o es no válido. Dos opciones, ¿no? Por ejemplo, la lógica aristotélica. Pero en este caso, como estamos hablando de un sistema contemporáneo, acá se contempla la posibilidad de un tercer valor. De ahí que cuando nosotros desarrollamos el ejercicio, vamos a obtener una de tres opciones, una de tres posibilidades. O el razonamiento es una tautología, vale decir que en todas sus posibilidades arroja un valor verdadero, o es contradicción, vale decir que en todas sus posibilidades arroja un valor falso, o va a ser indeterminado o contingencia, que también le llaman con este concepto, cuando entre sus resultados por lo menos obtenemos o uno verdadero o uno falso, ¿no? Vamos a hacer ejercicios para esto y lo vamos a poder ver con calma en el transcurso del día. Las tablas de verdad que nosotros vamos a emplear son las tablas de verdad que están acá. De hecho, nosotros trabajamos con 5 tablas porque, como usted se puede percatar, cada conector que vimos en el video pasado tiene su propia tabla de verdad. O sea, tenemos una tabla de verdad para el negador, una tabla de verdad para el conjuntor, una tabla de verdad para el disyuntor, una tabla de verdad para el condicionador y una tabla de verdad para el bicondicionador. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿En qué consiste de forma muy general esto de las tablas? Básicamente, estas tablas nos van a mostrar los resultados, el valor lógico de los términos que se relacionan a través de estos conectores, dependiendo de los valores que estos puedan tener. Me explico. Si yo tengo un término, en este caso P, que es verdadero, y por ejemplo con la tabla del negador eso se niega, esto que era verdadero pasa a convertirse en falso, ¿ya? Si tengo en este caso un término, la P, que es falsa, y siendo falso se niega, entonces pasa a ser verdadero, ¿no? Esto es el caso de la tabla del negador. Ustedes tienen el material, por lo tanto pueden revisar esto con algo de calma. Se va a percatar entonces que finalmente, no tan solo dependiendo de los valores que están acá, sino dependiendo del conector, son los resultados que se van a obtener. Me explico. Si vemos, por ejemplo, la tabla del disyuntor, cuando el primer término es verdadero y el segundo término es falso, con esa tabla de verdad se obtiene un resultado verdadero.
Es distinto a lo que sucede con la tabla del condicionador, en que si el primer término es verdadero y el segundo término es falso, con ese conector, esta relación genera un resultado falso, distinto al que está acá. La diferencia entonces, vuelvo a insistir, tiene que ver con el conector. El conector es el que va a generar los valores de verdad o falsedad, dependiendo, en este caso, de las alternativas que tenemos ahí. ¿Bien? Bueno, vamos al grano. Veamos cómo se desarrolla un ejercicio de tablas de verdad. En el presente video vamos a seguir una secuencia para el desarrollo de estos ejercicios que, bajo mi punto de vista, es la secuencia adecuada para alguien que se inicia, ¿no?, en el estudio de las tablas de verdad. Lo comento porque en otros textos de lógica, en otros videos incluso, por supuesto, usted va a encontrar secuencias para desarrollar los ejercicios que son distintas, son igual de válidas, arrojan el mismo resultado, pero desde mi perspectiva, ¿no?, demandan un grado de atención mayor y eventualmente pueden generar una confusión para uno que está empezando, digamos, el aprendizaje de esto. Entonces, ya formalizado el razonamiento, lo que nosotros vamos a hacer es trazar una línea en esta dirección y una línea en esta dirección. Eso es lo primero, ¿ya? En el sector que está acá, vamos a colocar todos los términos que forman parte del ejercicio. En este caso, en el ejercicio hay una P, hay una Q, hay una R. Las voy a colocar acá. La P, la Q y la R. ¿Ok? Si en ese ejercicio alguno de los términos apareciera por segunda vez, por ejemplo, apareciera dos veces la P, o dos veces la Q, o dos veces la R, acá basta solo con colocarlos una vez. No es necesario volver a colocar la P en una segunda oportunidad o el término que esté duplicado, que vuelva a aparecer aquí. Bueno, viene ahora un momento muy importante en la elaboración de la tabla para hacer el ejercicio y es las posibles combinaciones de valores que nosotros podemos encontrar acá. Por supuesto, como tenemos tres términos, la primera posibilidad es que los tres sean verdaderos, ¿no? Y de acá tenemos una serie de combinaciones que tienen que ver con que los dos primeros sean verdaderos, el último será falso, el primero sea falso, los dos últimos verdaderos, el primero sea verdadero, el del medio sea falso, el último sea verdadero y así. Una serie de combinaciones que finalmente terminan con la última posibilidad y es que todos sean falsos, ¿ya? Cuando uno está empezando con esto genera cierta confusión el lograr identificar todas las posibles combinaciones que están acá, por un motivo bastante obvio. Uno muchas veces intenta memorizar esas alternativas. Entonces, yo les voy a explicar un pequeño truco, ¿no?, que nos va a permitir dar cuenta de todas estas alternativas sin necesidad de memorizar esas opciones, sino poderlas elaborar de manera casi automática. Para esto, lo primero que entender, echemos un vistazo a la tabla, que si yo tengo un término, tengo dos posibles combinaciones, dos posibilidades, si hay un término. La primera posibilidad es que este término sea verdadero o que este término sea falso. El hecho de que haya un término solo permite, en este caso, que haya dos posibilidades. Entonces, tengo un término, eso me genera dos posibilidades. Veamos la tabla que está abajo. Fíjense que si yo tengo dos términos, ahora tengo la P y tengo la Q, no tengo solo la P, ¿ya? Ahí cambia la situación porque evidentemente yo tengo más posibilidades. La primera posibilidad es que los dos términos sean verdaderos, la segunda es que el primero sea verdadero y el otro sea falso, la tercera es que el primero sea falso y el segundo sea verdadero, y la última opción, no hay más, ¿no?, es que los dos sean falsos. O sea, cuando hay dos términos tenemos cuatro posibilidades. O sea, si yo tengo dos términos, en este caso tengo cuatro posibilidades. Si seguimos con esto, ahora nosotros tenemos tres términos, ¿ya? Y esta tendencia entonces que usted puede ver acá se nos va a repetir. ¿En qué sentido? En el sentido de que si con un término hay dos posibilidades, dos términos, cuatro posibilidades, con tres términos vamos a tener ocho posibilidades, ocho posibles combinaciones, ¿no? Bueno, sabiendo eso, ¿ya?, vamos a hacer lo siguiente entonces, para poder elaborar esto. Primero nos vamos a ordenar. Vamos a trazar una primera línea, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, para que esto nos quede ordenado. Ya sabemos que la octava es que los tres términos sean, en este caso, falsos, ¿no? Bueno,
Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. En el caso del primer término, el que esté ubicado en primer lugar en esa dirección, vamos a ir alternando. Vamos a alternar uno verdadero con uno falso, uno verdadero con uno falso, hasta llegar al final. Entonces, ya tengo el primero que es verdadero, voy a colocar el segundo que es falso. Coloco el tercero que es verdadero, el cuarto que es falso. Voy a colocar el que viene que es verdadero con el que viene que es falso, séptimo verdadero y el último, el octavo, ya estaba puesto, en este caso es falso. Entonces, 1 y 1. Eso va a ser lo primero. ¿Ya? Entonces, en la primera línea voy a colocar 1 y 1. En el caso del segundo concepto voy a hacer algo muy similar, pero con una pequeña diferencia. Voy a ir alternando de a 2. Voy a colocar 2 verdaderos y 2 falsos hasta llegar al final. Entonces, tengo los 2 verdaderos, ahora me corresponde colocar los 2 falsos, los 2 verdaderos y los 2 falsos. El último ya estaba colocado ahí. ¿Bien? Y vamos a seguir con esto. Si hay un tercer término, entonces lo que yo voy a hacer es colocar, siempre con esta lógica de que yo voy duplicando, ¿no? Porque acá tengo 1, duplico, quedo con 2, acá duplico, quedaría con 4. Vale decir, 4 verdaderos y 4 falsos. Entonces, sería verdadero, verdadero, verdadero. Ahí están los primeros 4. Y ahora voy a colocar los otros 4. Y ahí están todas las posibles combinaciones. Listo, ¿no? Si tuviera un ejercicio, además, siguiendo esto, que por ejemplo tuviera la P, la U, la R y la S, ¿no? Vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, el primer término va a ir con 1 y 1. Uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso. El segundo término, siguiendo la pauta que tenemos acá, va con 2. 2 verdaderos, 2 falsos. El tercer término duplica, porque siempre vamos duplicando el último, con 4 verdaderos y, en este caso, 4 falsos. Y el último sigue duplicando, por lo tanto serían 8 verdaderos y 8 falsos. En ese sentido, un ejercicio con 4 términos nos presenta 16 posibles combinaciones hacia abajo. Y así lo vamos realizando para poder desarrollar el ejercicio. Bueno, empecemos entonces ya con el desarrollo del ejercicio propiamente tal. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es segmentar el desarrollo de nuestro ejercicio. Si vemos este ejercicio, nosotros hay dos cosas que tenemos que hacer antes de abordar el ejercicio completo. Yo lo primero que tengo que hacer es ver qué pasa con este no B. Ese es el paso 1. Encargarme del no B. Después tengo que encargarme del paréntesis. Ese es mi segundo paso. ¿Ya? Una vez que yo haga este paso 1 y este paso 2, recién puedo desarrollar el ejercicio completo, que sería el paso 3, por lo tanto este ejercicio tendría 3 pasos, 3 secuencias, digamos, para su desarrollo. Empecemos entonces. Paso 1, voy a colocar acá lo que voy a ver en mi paso 1, que en este caso es la nota. ¿Ok? Ahora, ¿cómo procedo acá? Atención. Necesito saber los valores de P para poder negarlos utilizando la tabla de verdad del negador. ¿Dónde obtengo los valores de la no P? En esa línea que está acá. Yo sigo esa columna que está hacia abajo, ¿no? Entonces, a esos valores que están acá, a esta lista de valores que están en esta primera línea, yo les voy a asignar, les voy a aplicar esa tabla de verdad. Si nos fijamos en la tabla de verdad del negador, cuando yo tengo un término que es verdadero y lo niego, o sea, es verdadero y lo niego, el resultado que obtengo es falso. Entonces, si es verdadero y lo niego, falso. Si es verdadero y lo niego, falso. Si es verdadero y lo niego, falso. Y si es verdadero y lo niego, falso. Tengo los 4 primeros. Acá el primero es falso. De nuevo aplico la tabla. La tabla dice ahí, ¿qué pasa cuando tengo un término que es falso, pero lo niego? En este caso obtengo un valor verdadero, ¿no? Entonces sería falso se niega, verdadero, falso se niega, verdadero, falso se niega, verdadero, y falso se niega, verdadero. Entonces ya tengo los valores de la no P. Tengo el paso 1.
Anoto después en mi tabla el paso 2, que en este caso tiene que ver con el paréntesis que yo voy a desarrollar. Si usted gusta, si le da claridad y por ende seguridad, puede colocar acá el paréntesis tal cual. Si no, puede colocar la Q y la R, pero si insisto, si le permite ubicarse en el ejercicio, no hay ningún problema con que lo anote con todo y paréntesis. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Acá vamos a hacer algo distinto. ¿Por qué? Porque yo necesito ahora no los valores de la P, sino lo que necesito son los valores de la Q, los valores de la R, utilizando la tabla de verdad que está ahí. Entonces, voy a trabajar con esa columna, la columna de los valores de la Q, esta columna, la columna de los valores de la R, utilizando esa tabla de verdad. Esa tabla de verdad que corresponde a la tabla del conjunto, ¿no? Entonces, mirando la tabla, empezamos a ver qué resultados se obtienen. Con esa tabla, verdadero y verdadero da verdadero. ¿Ve? Mire, verdadero, verdadero, con esa tabla nos da verdadero. Verdadero y falso, con esa tabla nos da falso. Falso, verdadero, con esa tabla nos da falso. Falso y falso, con esa tabla nos da falso. Verdadero y verdadero nos da verdadero. Verdadero y falso nos da falso. Falso, verdadero nos da falso. Y por último, falso con falso nos da falso. Ahí estamos listos con el paréntesis. ¿Bien? Bueno, hecho esto entonces nosotros podemos pasar al ejercicio completo, ¿ya? Y abarcar o desarrollar el paso 3 que habíamos diseñado. Entonces, pongo la no P, entonces, y pongo en este caso el paréntesis. Ahí tengo el ejercicio completo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a borrar acá para no confundirnos. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ver los valores de la no P, que están acá, porque ahí desarrollé la no P, con los valores del paréntesis, que están acá, porque aquí desarrollé el paréntesis, tomando en consideración esa tabla de verdad, porque ese conector es el que une a la no P con el paréntesis. Entonces vamos a trabajar ahora con la tabla del condicionador, ¿no? Entonces, siguiendo rigurosamente la tabla y la secuencia del ejercicio, vamos a ver qué sucede. Acá siempre seguimos el orden del ejercicio. O sea, lo que aparece primero lo revisamos primero, lo que aparece en segundo lugar lo revisamos en segundo lugar. En ese sentido, nosotros lo que tenemos acá es falso y verdadero. Si vemos la tabla del condicionador, el falso verdadero da verdadero, ¿no? Después tengo falso y falso, que también da verdadero. Falso y falso, que da verdadero. Falso y falso, que da verdadero. Después tengo verdadero y verdadero, que también nos da verdadero. Después tengo verdadero y falso, que con esta tabla de verdad nos indica que es falso. Verdadero y falso, que es falso. Y por último, verdadero y falso, que es falso. Ahí está terminado nuestro ejercicio. Terminada nuestra tabla de verdad. Y ahora que la terminamos, tenemos que ver qué valor lógico obtuvimos. Atención. Pregunta mía. En esta columna, ¿son todos verdaderos? Como no son todos verdaderos, yo no puedo decir que es tautología. ¿Son todos falsos? Tampoco. Como no son todos falsos, yo no puedo decir que es contradicción. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que hay 5 verdaderos y 3 falsos. Vale decir que por lo menos, tenemos la presencia de uno falso y de uno verdadero. Vale decir que es indeterminado. Usted lo escribe acá, de manera abreviada, y termina el ejercicio. Así se hace un ejercicio de tablas de verdad. ¿Ya? No olvide entonces, primero formalizar, después desarrollamos la tabla, seguimos obviamente el orden del ejercicio y seguimos los valores que las tablas me están entregando hasta determinar el valor final del ejercicio completo. Quiero que veamos dos ejemplos más muy breves que nos van a permitir reforzar lo que hemos visto hasta este minuto, ¿ya? Usted obviamente en el video va repitiendo, deteniendo, cotejando con los apuntes del PPT que yo les envié, así que ahí vamos revisando algún punto que no haya quedado del todo claro, ¿ya? Quiero que vayamos con una... Esto puede parecer un poco
poco gracioso, pero vamos con una frase de la literatura universal, bastante conocida, que es esta expresión ser y no ser. ¿Ya? Perdón, ser o no ser. Listo, ser o no ser. Es ahí la cuestión. ¿Ya? Entonces lo que vamos a intentar es aplicarle la tabla de verdad a esta frase para poder determinar su valor lógico. En el fondo, ver cuál de las tres resultados son los que nosotros podemos obtener. Para esto, empecemos a ver inmediatamente los términos. Sabemos que ser va a estar representado por la P. Tengo ser de nuevo, se me repite el ser, así que de nuevo aparece la P, ¿no? Tengo, en este caso ya desde el punto de vista de los conectores, tengo un disyuntor y tengo en este caso un negador, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría P o no P. Esa es la forma. Y a esto le vamos a aplicar entonces la tabla de verdad. Vamos a hacer exactamente lo que nosotros dijimos. O sea, primero trazamos una línea en esa dirección, una línea en esa dirección. Coloco el término, aparece dos veces, pero como dijimos, basta en esta parte, solo con colocarlo una vez, y vamos a colocar las posibles combinaciones. Ya que es un término, tenemos solo dos alternativas. Una es que sea verdadero y la otra es que sea falso. Así que esta tabla de verdad solo contempla dos términos. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el desarrollo de nuestro ejercicio? El desarrollo de nuestro ejercicio es primero ver el no P. Ese es el paso 1. Para, una vez que vemos el no P, poder desarrollar el ejercicio completo y hacer el paso 2. Este ejercicio, esta tabla de verdad, es una tabla de verdad en dos pasos. Entonces, vamos primero con el no P. Sé que voy a trabajar con la tabla del negador, entonces empiezo a utilizarla. Según la tabla del negador, cuando un término es verdadero y se niega, es falso. Cuando un término es falso y se niega, es verdadero. Listo. Vamos entonces ahora con lo que nos correspondía, que era el ejercicio completo. Vamos a colocar acá la P o la no P. ¿Ya? Los valores de la P están acá, en esa columna. Los valores de la no P están en esta columna que yo acabo de desarrollar, y en este caso voy a trabajar con esa tabla de verdad, que es la que une a la P con la no P. ¿Bien? Entonces, procedamos. Trabajamos con la tabla del disyuntor. En la tabla del disyuntor, cuando uno es verdadero y el otro es falso, el resultado es verdadero. Cuando uno es falso y el otro es verdadero, el resultado es verdadero. Si se fijan bien, el ejercicio nos arrojó en sus dos posibilidades 100% verdadero, y cuando el ejercicio es 100% verdadero, entonces es una tautología. O sea, esta frase, esta expresión de la literatura universal es una expresión que respeta 100%, digamos, los principios de la lógica. Podríamos quedarnos con esa conclusión. De hecho, lo que yo había escrito al principio está mal, o sea, ser y no ser, ¿no? Si se fijan bien, si tuviera una I, el I es el que genera ahí un problema, porque esto en el fondo está planteando que hay dos posibilidades que son excluyentes, o algo es o algo no es, ¿no? Que algo sea y no sea al mismo tiempo es lo que rompe con ciertos principios lógicos. De hecho, para cerrar, y este es el último ejemplo, me gustaría que analicemos qué pasa con esta frase modificada. Si nosotros dijéramos ser y no ser, no ser o no ser, ¿ya? Sabemos que ser va a estar representado con la P, ser aparece nuevamente, acá hay un negador y acá hay un I, ¿no? No hay un O, sino que hay un I, en este caso el símbolo del conjuntor. Por lo tanto, la fórmula de esto sería P, I, no P, ¿no? Vamos a aplicar la tabla de verdad solo para ratificar si esto está efectivamente bien o no. Como tenemos un solo término, dos posibles combinaciones, o es verdadero o es falso. Acá, de nuevo, lo primero es que veamos el no P para luego hacer el ejercicio, en este caso completo. Ahí está la segunda etapa, la segunda fase. Entonces colocamos acá no P. Yo ya sé que con la tabla del negador, cuando el primero es verdadero y se niega, se convierte en falso.
Cuando este término es falso y se niega, se convierte en verdadero. Entonces tengo listos los valores de la no P, procedo ahora al ejercicio completo, ¿no? Con la diferencia es que no vamos a trabajar con ese conector, sino que vamos a trabajar con este conector. Vale decir que vamos a trabajar con la tabla de verdad del conjunto. Entonces empecemos a ver qué resultados obtenemos. Tabla de verdad del conjunto. ¿Qué pasa cuando el primero es verdadero y el segundo es falso? Falso. ¿Qué pasa cuando el primero es falso y el segundo es verdadero? Falso. Si nos fijamos bien, en las dos posibilidades que dan forma a esta tabla, en un 100% se obtuvo resultados falsos, por lo tanto esto es una contradicción. ¿Sí? Ya, estimadas, estimados, entonces, ¿qué es lo que les va a corresponder hacer ustedes? Les va a corresponder, bueno, revisar obviamente el PowerPoint con todos estos contenidos más en detalle. La idea de este video es que apoye la revisión de ese PowerPoint y una vez que lo revisen y una vez que logren comprender, logren captar cómo es el desarrollo de estos ejercicios, proceda con la guía de trabajo que se les envió. Esta guía de trabajo no olvide que tiene dos páginas. En la primera están los ejercicios, en la segunda están los resultados. El ejercicio termina con la identificación del valor lógico, o sea, usted tiene que colocar ahí si es tautología, si es contradicción o si es indeterminado. O sea, en ese minuto el ejercicio ya está desarrollado por completo. Espero que estén muy bien, cuídense, nos vemos.